Entonces, pensemos en el promedio. Cuando yo tengo elementos discretos, entonces, por ejemplo, a cada uno de ustedes en la clase les pregunto qué calificación tienen y quiero saber el promedio de la clase. Pues el promedio, entonces, es la suma de la calificación de cada uno de ustedes. La suma de la calificación de cada uno de ustedes dividido entre el total de alumnos. Es el promedio. Si en lugar de tener un elemento discreto tengo una función, y quiero saber el promedio de esa función, entonces sería la integral de T1 a T2. La integral es la suma, de sumar los valores de esa función en el tiempo y dividirlo entre todo el tiempo que estoy integrando. Cuando es una señal periódica, simplemente hago esto. Esta es una señal en el tiempo. Sobre su periodo. Sin periodo, aperiódica. Y una señal en el tiempo periódica. Y una señal discreta. ¿Sí? Ahora, entonces, tengo ese concepto de promedio. Siguiente. Paso a una función. Y esa función, entonces, es, pongo F1, y digo F1 es 10 seno de 50 omega, no, perdón, 50 t. Y hago, entonces, la gráfica. Y entonces, la gráfica de esta señal es esto. ¿Sí? Cuando yo saco el promedio de F1, es 0. Siempre de una señal senoidal, el promedio en su periodo es 0. Si yo tengo esta señal, voy a poner F2 de t y le hago 10 seno de 5. ¿Sí? No hay tiempo. Y entonces, yo voy a tener aquí el tiempo y voy a tener aquí mi señal. Si ustedes hacen 10 seno de 5, pues va a ser un valor constante, no depende del tiempo. Y entonces, el promedio de F2, pues es 10 seno de 5. Siempre es el mismo valor. Ahora, voy acá. Tengo una señal. Y esa señal es la suma de varias señales. Entonces, voy a poner 10 seno de omega t más omega m de t más, bueno, así primero, más 15 coseno de 5 omega t más omega m de t más 20 seno de omega t más 2 omega m de t y ya. Entonces, cuando yo tengo esa señal yo la puedo pensar, bueno, es una suma de 3 señales senoidales, pero las 3 señales senoidales tienen diferentes frecuencias. Entonces, hay 3 frecuencias. Y cada frecuencia yo la puedo pensar como una dimensión.
Entonces, la señal en el tiempo es la suma de 3 señales a diferentes frecuencias y cada frecuencia la estoy pensando como una dimensión. Entonces yo tengo que resolver el promedio para cada dimensión. Entonces, no puedo tener un promedio en general. Entonces pongo f de 3, el promedio, cuando omega más omega m. Aquí lo que pues voy a hacer es esto, factorizar. Aquí voy a tener 5 omega más omega t, y aquí voy a tener omega más 2 omega t. Entonces estoy factorizando el tiempo. Y entonces voy a tener el promedio cuando omega más omega m es una frecuencia. Voy a tener el promedio cuando tenga el caso de 5 omega más omega m, y voy a tener el promedio cuando yo tenga el caso de omega más 2 omega m. Ahora, otra cosa importante, a ver, estamos hablando de 2 frecuencias. La primera se refiere a la frecuencia eléctrica, y esa es la señal con la que estamos haciendo funcionar los electroimanes. Los electroimanes pueden presentarse en el rotor, en el estator, en uno de los dos, en ambos, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de omega m nos referimos a la velocidad angular. Entonces yo ahí tengo el efecto de la velocidad eléctrica y de la velocidad, bueno, de la frecuencia eléctrica, perdón, y de la velocidad mecánica. Y entonces son 2 omegas diferentes. Para que yo llegue a esta situación, necesito cancelar el tiempo. Y entonces es por eso que además escribo, quiero el promedio en esta frecuencia que sea diferente de 0, quiero el promedio en esta frecuencia que sea diferente de 0, y quiero el promedio en esta frecuencia que sea diferente de 0. Entonces, para que no exista el tiempo, aquí yo tengo que hacer omega es igual a menos omega m, porque entonces cancelamos la variable tiempo. Y entonces al cancelar la variable tiempo, pues aquí ya me quedaría, bueno, lo voy a poner con coseno, me quedaría coseno de 0 es un 1. Y entonces, ¿cuál es el par promedio en este caso? 10. Entonces, cuando omega es igual a menos omega m, respondemos el par o el valor promedio de esta función cuando la frecuencia eléctrica es igual a la velocidad del motor en contra de las manecillas del reloj, es 10. En realidad menos es a favor de las manecillas del reloj. Cuando es a favor de las manecillas del reloj es 10. En este caso, pues ponemos omega tiene que ser la velocidad menos la velocidad del motor entre 5, para este caso que puse. Entonces el par promedio cuando la frecuencia eléctrica, perdón, es igual a la velocidad del motor entre 5, va a ser 15. ¿Sí? Y en este caso, la situación que cancela el tiempo es que omega sea igual a menos 2 omega m, y entonces decimos el valor promedio cuando la velocidad angular, cuando la frecuencia eléctrica es igual a menos 2 veces la velocidad del motor, es igual, bueno, aquí también tengo que ponerle coseno, es igual a 20. Y es lo que realmente estamos haciendo. Es lo que básicamente hicimos el lunes. Previo a llegar a ese dato, pues tuvimos que hacer el álgebra, pero lo del álgebra finalmente es lo de menos, ¿de acuerdo? Lo más importante es llegar a entender esto. Ahora,
Aquí estoy poniendo un ejemplo que no tiene que ver con un motor, pero en los motores siempre va a ocurrir que vamos a tener el comportamiento positivo y negativo. Entonces, además de seguramente en el motor me va a aparecer también el caso cuando omega es igual al positivo, y también va a ser el mismo valor. Usualmente el motor va a funcionar igual en sentido positivo que en sentido negativo. Y estábamos hablando del par, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en los demás casos? Si yo tengo una frecuencia eléctrica que fuera 8 omega m, como no cancelan el tiempo, entonces el par promedio es 0. Cuando un par promedio es 0, quiere decir que el motor no se mueve. Entonces, en alguno de los motores que me entregaban sus compañeros y que trataban de hacerlo funcionar, pues no funcionaba porque no estaban dándole el buen par o la buena frecuencia eléctrica. Entonces, sí se requiere para cada máquina encontrar la frecuencia eléctrica correcta. Para los motores de corriente directa, si hacemos el desarrollo, va a salir que siempre hay un par. Entonces va a salir por acá en el desarrollo un término 5 coseno de 20. Y entonces no importa la frecuencia eléctrica porque salió una constante por ahí, pero lo sacamos automáticamente en el desarrollo, y ahí sería un motor DC. Cuando en el desarrollo no sale esto, entonces va a ser un motor AC, ¿de acuerdo? Voy a hacer entonces, explicando eso, un ejercicio más de desarrollar el siguiente ejemplo. Yo tengo esta bobina en el estator y ya aquí me da la corriente del estator, y esta bobina sale y la tengo conectada en serie, si lo pudiera hacer, con una bobina del rotor, y entonces ahí tengo las bobinas en serie, ¿de acuerdo? Aquí le pongo L del estator y L del rotor, y escribimos L del estator es igual a 5 coseno de 2t. Y L del rotor le voy a poner que es 5 coseno de t. LSR le voy a poner que es 0, simplemente estoy poniendo los datos. Y S es igual a, vamos a poner 24 coseno de 120 pi. Y entonces, la pregunta básica que me dicen es, por favor, lístame los pares promedio diferentes a 0 e indicar las velocidades del motor correspondientes. Entonces, es lo único que me pide. Hacemos, por lo tanto, la energía magnética en una máquina rotacional siempre va a ser la energía almacenada en las bobinas. Entonces, un medio de LS por IS al cuadrado más un medio de LR por IR al cuadrado más LSR por IS y R. En este caso, la corriente del rotor es igual a la corriente del estator porque están en serie. Y ya sustituimos. Entonces WF es igual a un medio de 5 coseno de 2t por 24 coseno de 120t al cuadrado más un medio de 5 coseno de t
4 coseno de 120 pi. Aquí me falta poner t, 100 pi, t al cuadrado, y el otro es 0, porque no hay inductancia mucha. ¿Sí? Ya tengo aquí este. Y ese es el resultado. Este era usualmente un primer inciso. Ahí está la energía magnética. No hay que desarrollar, está todo ahí. Siguiente, el par instantáneo. Estrictamente tengo que poner el par que depende del tiempo, y es igual a esto. Teta está representando, no se les olvide siempre, el ángulo magnético entre el rotor y el estator. Entonces, teta está aquí. Aquí está teta. Ángulo entre los campos magnéticos de rotor y estator. Y derivamos. Entonces, este término que tiene que ver con la corriente no se deriva porque no depende de t. Entonces, solamente voy desarrollando 24 al cuadrado. ¿Cuánto es? Si me ayudan. 76. 576. Y entre 2, 288. entonces va a poner 288 coseno cuadrado de 120 pi t. Estoy haciendo esto y esto, y aquí ya voy a hacer la derivada. Entonces la derivada del coseno es menos seno. Pongo menos seno, y la derivada del argumento es 2, entonces sería menos 10 seno de 2 teta. ¿Sí? Es esta derivada. Hago esto, es igual a más 288 coseno cuadrado de 120 pi t, y aquí esta derivada me da menos 5 seno de teta. Y ya tengo ahí todo el resultado, no hay que hacer más. ¿De acuerdo? Entonces, este es el par instantáneo. Les comentaba el lunes, yo para poder descubrir cuáles son todas esas frecuencias en las que está afectado el motor, tengo que expresar esto en suma simple de senos y cosenos. Y entonces es ahí donde aplicamos las identidades para tratar de esto, dejarlo solo como una suma de senos y cosenos. Esto es lo que a veces les representa trabajo, pero bueno, simplemente es hacer esto. Entonces, vamos por partes. Primero, pongo menos 280, bueno, voy a hacer menos 2880 seno de 2 teta, y ahora este coseno cuadrado de 120 pi t, la identidad me dice que sería coseno de 240 pi t sobre 2 más un medio. Me queda menos 288 por 5, 1440 seno de teta, y aquí me queda coseno de 240 pi t sobre 2 más un medio. ¿Sí? Entonces, este lo multiplicamos por este, y este lo descompusimos en esta expresión, y este lo descompusimos en esta expresión. Bien. Cuando hacemos esto, observamos que voy a tener este por este, este por este, este por este y este por este. En este caso, voy a tener seno por coseno. Me queda otra vez una multiplicación. Vuelvo a aplicar una identidad. Seno lo voy a pensar como coseno de 2. Voy a poner aquí seno de 2 teta, entonces es también coseno de 2 teta
menos 90 grados, ¿de acuerdo? Y ya voy a pensar que es esto por esto, ¿de acuerdo? Entonces, este 2 lo voy a sacar aquí, voy a tener menos 1440. Voy a abrir una llave. Voy a tener este por este. Y eso me va a quedar coseno de, lo voy a poner así, 240 pi más 2 teta más 90 sobre 2 más coseno de 240 pi menos 2 teta menos 90 sobre 2, ¿sí? Estoy haciendo esto. Y me queda aquí más seno de 2 teta. Entonces el 2 lo saqué aquí, me quedó menos 1440. Este, al multiplicarlo, me dio este y este argumento, la suma y la resta. Y este me dio seno de 2 teta. El 2 que está en el denominador ya lo había sacado acá. Entonces, ¿están de acuerdo? Y igual me va a quedar aquí. Entonces voy a poner menos 720. Abro aquí, coseno de 240 pi más teta más 90 sobre 2 más coseno de 240 pi menos teta menos 90 sobre 2 más seno de teta. ¿Sí? Entonces, esto es esto y esto es esto. Y ya lo tenemos en polos simples. Ya no tenemos que hacer más, hasta ahí termina. Regreso acá. 1, 2, 3 es una constante. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4 frecuencias y 2 valores constantes. ¿Sí? Entonces, ya podemos expresar lo siguiente. Antes de eso, recordamos, esto siempre va a ser un dato. El ángulo magnético depende de la velocidad angular del motor por el tiempo más un ángulo inicial. Este es un ángulo inicial. Ese ángulo inicial, si yo lo quiero simplificar, lo pongo 0, pero lo dejo expresado de esa forma. Entonces, veo cada argumento. Pongo para omega, o bueno, hago así. Para el argumento para 240 pi más 2 omega, que depende del tiempo. ¿Sí? Aquí estoy sustituyendo el teta por 2 omega, bueno, por omega t más 2 delta. Entonces, solamente me preocupo en los que tienen el tiempo, y es este caso. Entonces, la velocidad del motor tendría que ser igual a menos 120 pi. ¿Están de acuerdo? Si hago la velocidad del motor igual a menos 120 pi, este argumento se hace 0. Y entonces, el par promedio, cuando la velocidad del motor es igual a menos 120 pi, va a ser igual 1440 sobre 2 menos 1440 sobre 2, y si yo quiero ser estricto tendría que ponerle
coseno, lo que no se fue con el tiempo fue 90 grados, pondría, bueno, 2 delta más 90 grados, y también lo que ahí va a estar presente es seno de 2 teta y seno de teta, pero esos, como si tienen tiempo, entonces no aparece. Entonces no, nada más aparece ese. Ahorita voy a ponerlo. Entonces es solo el único factor que aparece, ¿sí? Y les digo que vienen asociados en pares. Entonces también automáticamente, bueno, este es un caso. Derivado de este va a ocurrir también que pues, esto es, también sucede aquí en este caso, que es 240 pi menos 2t, ahí queda positivo. Entonces por eso siempre vienen asociados el positivo y el negativo. Y en ese caso, entonces, el par promedio, y fue el mismo, menos 1440 sobre 2, y aquí yo tendría que poner coseno 2 delta menos 90. Bien, voy al fíjense bien, este es 2 delta, no estoy cancelando la velocidad del motor. Bueno, no puedo cancelar la velocidad del motor con frecuencia eléctrica, pero sí lo puedo cancelar con 0. Si la velocidad del motor es 0, ¿cuál es el par? Es menos 1440 menos 1440 seno de 2 delta, y también va a estar aquí menos 720 seno de delta. Cuando la velocidad es 0, que es este caso, va a intervenir aquí, voy a tener un par. ¿Cómo interpreto eso? Cuando la velocidad 0 me estoy refiriendo al par de arranque. Entonces, si yo quiero arrancar este motor, tengo que encontrarle la maña de cuál es el buen ángulo. Si yo hago que el ángulo sea 0, no hay ningún par, automáticamente arranca. Pero si en lugar de tener un ángulo 0, esto lo pongo un poco girado, entonces yo tengo que aplicarle esa fuerza, la fuerza que va a estar indicada por ese ángulo aquí, y con esa fuerza externa yo voy a arrancar el motor. Si no aplico esa fuerza, no puedo arrancar el motor. Entonces, cuando encuentro una situación donde omega es igual a 0, ese se llama par de arranque. Es la fuerza necesaria o el par necesario que necesito para hacer mover el motor. Y por último, entonces, vemos este caso. Entonces, el otro es cuando omega m es igual a 240 pi. Cuando omega m es igual a 240 pi, que es este caso, entonces yo tendría el par promedio menos 720 coseno de delta más menos 90, y previo, cuando omega es igual a menos 240 pi, el par promedio es menos 720 coseno de delta más 90. Para fines prácticos, solo reporto esto.
aquí me faltó 720 sobre 2, ¿verdad? Es 720 sobre 2. ¿Preguntas? ¿No? Lleguen ahí para que hable de otra aplicación con esto. Aplicación de cómo funciona el amperímetro con este concepto, ya sin hacer álgebra, y pasamos entonces al capítulo 4. Hasta ahorita ya concluimos el libro capítulo 1 y capítulo 3, ¿de acuerdo? Les pido por favor que en esta ocasión revisen los resultados de los problemas que tienen, que están resueltos o que tienen resultado en el libro del capítulo 1 y del capítulo 3. Voy a tratar de evaluarlos con ese tipo de ejercicios, pero tienen que ser capaces de hacer ese tipo de ejercicios. Y capítulo 4. Gracias a todos, nos vemos.